Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Buenas tardes, si están escuchando esto en la radio, en su versión en vivo. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a quienes escuchan en el futuro en su versión de podcast. Esto es el Masaje Cerebral. Yo soy Andrés Cota Iriar de la Sociedad de Científicos Anónimos y pues como todas las semanas les traemos aquí sus desbarres científicos radiofónicos. Ahorita estoy arrancando así en frío, sin mi buen compañero, mi jinete, mi Sancho Panza, Sancho Claudio, porque viene corriendo, ¿no? Viene en camino, ya saben cómo es esta Ciudad de México, y si no, pues imagínensela de caótica, pero llegará. Y lo voy a esperar para atender algunas de las cuestiones que nos están llevando a tener este segundo episodio dedicado a psicoactivos, a drogas, ¿no? A sustancias capaces de volarnos la mente y ponernos en estados alterados de conciencia. El episodio pasado estuvimos hablando, si ustedes no lo escucharon, si están recién llegando, estuvimos hablando con Alejandra Ortiz Medrano sobre psicodélicos, sobre el grupo, ¿no?, de los psicoactivos llamados psicodélicos, que bueno, tienen muchas peculiaridades, entre ellas estar potenciando la revolución ahorita psiquiátrica, ¿no? Una revolución psiquiátrica, cuando por fin como la ciencia occidental médica volvió a ver a estas sustancias que ya se habían investigado en los 70s, pero que hubo un corte de tajo por la prohibición potenciada por Estados Unidos en los años 70, y a partir de entonces como que se dejaron de lado y ahora se están retomando con, pues digo yo, gratamente, ¿no? Con protocolos, se están estudiando en forma. Y por supuesto, no olvidando que bueno, hay un gran legado en diferentes regiones del mundo, México entre ellas, en que estos psicodélicos, algunos de ellos se usan de manera ritual, de manera común en diversas culturas, comunidades. Sin ir más lejos, los hongos, la psilocibina, se emplea actualmente digo actualmente es que han mantenido su costumbre, ¿no? Han mantenido este legado de uso y siempre la han llamado medicina. Y usualmente han favorecido un consumo parecido al que se está haciendo ahora en la psiquiatría, que son consumos de dosis muy altas, una vez, 2 veces, a lo mucho, ¿no? Acompañado pues de diversas terapias, de pláticas, digamos, según qué paradigma esté siguiendo uno, pues eso pueden ser terapias de conversación, ¿no? Para preparar esa experiencia, eso llamado el viaje, o para después descomprimir, digamos, aterrizarlo. Y eso es lo que esa terapia dirigida, acompañada del estado alterado de conciencia, es lo que puede llevar a beneficios, digamos, para tratar la depresión, es lo que se está estudiando ahora, o el síndrome de estrés postraumático, o paliar diversas adicciones. Vaya, ¿no? Eso dicho, nos llegaron muchas preguntas de ustedes y por eso decidimos darle continuidad al tema. No solo de psicodélicos, si bien al ratito vamos a hablar un poquito de ellos, con otras sustancias, porque claro, estuvimos mencionando que los psicodélicos por sí mismos son moléculas, son sustancias que no conllevan riesgo en su estado puro, ¿no? No conllevan riesgos porque la dosis letal es muy alta, de hecho no tiene sentido, ¿no? Si tú quisieras tener una dosis letal, digamos que tienes esa intención de suicidarte con psilocibina, ¿no? Tendrás que comer como 20 kilos de hongos, lo cual es humanamente, anatómicamente imposible, ¿no? Te morirías de algo antes, vaya. Entonces son sustancias que en ese sentido son seguras, pero que claro, hoy en día están adulteradas por un montón de otras sustancias, ¿no? Y ese es el riesgo mayor. Entonces estábamos mencionando el fentanilo, de paso, que me parece importante retomar tantito el fentanilo, los opiáceos, no solo por el fentanilo en sí, sino porque ahora hay nuevas sustancias. Fentanilo y el carfentanilo, y de un tiempo acá está apareciendo una nueva llamada, son una familia, son los nitacenos. Los nitacenos, hay como 100 variantes de nitacenos, algunos de ellos están apareciendo
recientemente como adulterantes de sustancias. Y fíjense ustedes, nada más para que vayamos teniendo una idea, ¿no?, de lo que estamos tramando aquí. El fentanilo y el carfentanilo son estos opiáceos, son derivados, bueno, de digamos que el opio en su estado original o primigenio, pues viene de la amapola, ¿no? Ese es un compuesto natural que lloran las flores de amapola, los bulbos de amapola, y se recoge en una, bueno, se recoge este látex natural, esta lechita, y se deja secar, ¿no? Y a partir de eso se genera, bueno, con algunos procesos mediantes, a partir de este néctar lechoso que espesa al contacto con el aire, se purifica y se denomina como morfina. A lo mejor morfina han escuchado porque es clásica como un analgésico, ¿no?, de uso hospitalario. Y luego esta morfina se acetila, se le hace la acetilación y se transforma en heroína. Y esa sustancia, esa heroína, primero es café, luego se purifica y adquiere esa consistencia y ese aspecto que probablemente domine en el imaginario público. Bueno, esa es una de las sustancias pues más altamente adictivas y más letales a lo largo de la historia, que ha generado mayores casos de adicción a lo largo de la historia. Claro, hasta ahí, ¿no? Esa es la heroína, hasta donde la conocíamos, y ya de ahí hay muchos otros procesos médicos para generar diversos fármacos, ¿no? Que son los opiáceos, que son sustitutos sintéticos de la morfina, pues, ¿no? Entre ellos, pues, está este fentanilo. Entonces, nada más les decía esto para tener una idea un poco de cuál es la génesis de la heroína, ¿no? De dónde viene, del opio, la amapola. Bueno, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina, o sea, 100 veces más potente que esa sustancia que de por sí ya es bastante potente, ¿no? Y que ya causa, pues, digamos, situaciones de abuso y de dependencia fisiológica, porque a diferencia de muchos otros psicoactivos, de muchas otras drogas, con los opiáceos, tramando con opiáceos y heroína y derivados, digamos, del opio y de la amapola, sí se genera una dependencia física, sí se genera una adicción fisiológica, y he ahí uno de sus, digamos, riesgos más gruesos, ¿no? Pero bueno, este fentanilo se desarrolló como parte de la industria médica, se sigue usando en la industria médica, es un anestésico muy importante, que no un anestésico, es para paliar el dolor. Es un medicamento muy importante en dosis bajísimas, ¿no? Digamos, en Estados Unidos hay hasta paletas de fentanilo, ahí exageran todo, como bien sabemos, pero digamos que su uso médico está justificado y es necesario. La cuestión es cuando se sale de ese contexto y se empieza a usar no solo como sustancia de consumo per se, sino como adulterante. Ahí están sus mayores riesgos, porque la cuestión es que una dosis muy baja de fentanilo, pues ya tú experimentas unos efectos muy potentes, ¿no? Y a partir de dosis minúsculas llega a ser letal. Pero entonces imagínense este compuesto que genera estos sentimientos, digamos, de te sientes muy drogado, ¿no? Vaya, muy potente con dosis muy bajas, pues funciona muy bien para adulterar lo que sea. Hoy en día el MDMA, ¿no?, la cocaína, se ha encontrado, bueno, en heroína ni se diga, como adulterante. Y ahí está el riesgo, porque luego pues el MDMA por sí mismo a lo mejor no tiene un riesgo, pero si tiene este adulterante se vuelve otra cosa, ¿no? Porque digamos que uno tiene ahí una especie de contrato con las sustancias. Si te estás inyectando heroína, te estás poniendo en la vena una sustancia, pues ya estás jugando, ¿no? Ya estás jugando un poco con fuego, digamos. Pero realmente meterte un pase de cocaína, meterte un poco de MMA no conlleva ningún riesgo. El problema es que pues con el adulterante sí. Y ahora están estos nitazenos, imagínense, son entre 10 y 20 veces más potentes que el fentanilo. Entre 10 y 20 veces más potentes que el fentanilo. Entonces, haciendo un poco de matemáticas, pues estamos hablando de algo que es miles de veces más potente que la heroína, ¿no?, que la morfina. Es una locura y está empezando a propagarse esta sustancia. Y por supuesto que esto se había ya hablado, yo lo he hablado en otros foros desde hace 5 años por lo menos. Se estaba suscitando en Estados Unidos ya el problema que actualmente explotó de la sobredosis, pero de un tiempo acá pues en México, ¿no? Primero en la frontera, en varias ciudades fronterizas, y ahora pues en la Ciudad de México y sus alrededores. Ya sin ir más lejos,
En los últimos meses ha habido casos de sobredosis en diversos centros nocturnos de la Ciudad de México. Luego lo acallan mucho. Salió este famoso estudio de pues un festival en que presuntamente había 50% de las muestras de MDMA que tenían fentanilo y un par de muestras de cocaína también. Hay controversia, hay un pronunciamiento de Reverdecer colectivo, ahí lo pueden buscar en redes. Sacó hace poquito unas cartas en que se deslindaban un tanto de esos resultados porque decían que estaban mal hechos los estudios o exagerados, porque bueno, es muy difícil, pero en estos programas de análisis de sustancias parece que cuando el MDMA es puro puede darte un falso positivo. Y lo que decían es que en los lugares de, digamos, Canadá, en los estados norteños de Estados Unidos, de la costa oeste, que es donde más fentanilo hay, no llega a haber más de 30% de las muestras de drogas, digamos, de oferta en la calle, adulteradas con fentanilo. Así que si tuviéramos aquí el 50%, estaríamos en un escenario francamente, pues, devastador. Nada más piensen que en Estados Unidos, hoy por hoy, durante los últimos años, más o menos hay un promedio de 200 muertes por sobredosis al día. Estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de 100,000 personas más o menos al año, dependiendo del año, y desde el 1969 se calcula 1,000,000 de personas. Es un problema gordísimo, ¿no? Imagínense 1,000,000 de personas. Es sin duda el caso de sobredosis, digamos, masiva, más desaforado que jamás haya registrado, y eso está pasando todos los días, y en buena medida está pasando, pues, por estos opiáceos, ¿no? Pero bueno, eso por el lado de los opiáceos. Vamos a ir al primer corte y ahora que regresemos esperemos que Claudio ya nos vaya a acompañar. Mandamos saludos allá afuera, gracias por estar escuchando, @cotairiart, #masaje cerebral, aquí les leo. Estás escuchando Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o si acaban de llegar, estoy aquí y digo estoy y no estamos porque estoy de hombre orquesta, volando como en ala delta solo, aunque ya mero llega Claudio, pero estamos hablando de pues ahorita mismo de opiáceos, ¿no? De fentanilo, de carfentanilo, de nitazenos y otros derivados de la amapola en su origen, ¿no? Del opio, de la morfina. Y bueno, algo curioso de estarlo haciendo solo es que le da un tono de gravedad, ¿no? Disculparán ustedes este tono de gravedad, pero bueno, no está mal, ¿no? Tiene cierta congruencia con el tema, porque estamos, después de todo, tratando con, a lo mejor, dentro de las sustancias psicoactivas, dentro de las drogas, pues algo que se cuece aparte, ¿no? Es harina de otro costal, la heroína y demás opiáceos, porque generan dependencia física, porque generan adicción muy tremenda y porque a lo largo de la historia han sido sin duda alguna las drogas, digamos, muy entre comillas, voy a poner de uso recreativo, porque realmente la heroína no es uso recreativo, que mayor problema de adicciones y mayor letalidad han generado a nivel mundial y lo siguen haciendo, ¿no? La tercera ola de opiáceos, ¿no? Esta tercera ola de sobredosis que se le llama en Estados Unidos y Canadá, pues lleva ya varios años y la verdad es que se muere la gente así, pero a lo que les decía, al rango de 200 personas diarias, ¿no? Ya es una de las causas de muerte más comunes para cierto rango de edad, ¿no? Si eres hombre en Estados Unidos entre 16 y 35 años, bueno, pues una de las causas de muerte más comunes, o sea, más que accidentes de automóvil, más que muchas enfermedades, es la sobredosis. En gran medida por estos opiáceos, ¿no? Por fentanilo y demás. Fíjense que, además, si ustedes ven el mapa, obviamente no está distribuido de una manera homogénea en el mapa de las situaciones. Sobre todo, el problema más grueso es en la costa oeste. Ahí a quienes seguían el hip hop, ¿no? Tupac Shakur versus Biggie Smalls, bueno, pues es en los territorios de Tupac Shakur. Sobre todo como en Oregon, en Washington, en los estados norte de la costa oeste, pero también en California. Toda esta costa es donde se está registrando la situación más tremenda y en partes de Canadá también, de la frontera con Canadá. Y la cosa con estos opiáceos o con todos los derivados de la amapola es que pues entran por otra vía, ¿no? Al
O sea, el problema de la adicción es que entran por otra vía que otras sustancias, ¿no? Entonces la cosa es que nuestras neuronas, nuestras células de la cabeza, pues, tienen receptores específicos a opioides, ¿no? Porque nosotros generamos endógenamente sustancias afines, ¿no? Al final, cualquier droga, cualquier psicoactivo que tenga un efecto, ¿no? Es por eso, porque son moléculas que se parecen a sustancias que tenemos endógenamente, ¿no? Decíamos que el LSD o la serotonina, por ejemplo, es igual a la serotonina, muy parecido molecularmente, o la psilocibina también, ¿no? Bueno, los opiáceos pues entran a estos receptores de opioides, que normalmente son activados por estas endorfinas nuestras cuando sentimos dolor, ¿no? Son nuestros analgésicos naturales, vaya. Y los opiáceos que se emplean, pues reemplazan estas endorfinas y se ponen ahí en los receptores de las neuronas y dan un efecto pues más, digamos, más inmediato, ¿no? Más agudo, palian el dolor de una manera más rápida y más inmediata que los naturales. Y otra cosa que hacen es que aceleran el proceso de la dopamina, la cual genera este torrente de placer ligado pues, a su consumo, ¿no? Básicamente, si ustedes ven el imaginario cultural, escuchan cualquier canción alusiva, pues a lo que va es al placer absoluto, el placer en su estado más puro, acuoso. Y ese placer pues te hace olvidar y fugarte absolutamente de todo lo demás. Y entonces la cosa es que cuando cortas esta ingesta de estos medicamentos o de la heroína o del derivado que ustedes quieran, se genera una depresión marcada, ¿no? Que solo es posible contrarrestar pues dándole al cuerpo más de estos opiáceos, porque el cerebro ya no le da tiempo para balancearse químicamente y pues obviamente no va a producir la cantidad que uno estaba supliendo, ¿no? Eso es como yo siempre digo, con las crudas de sustancias psicoactivas, mandaste a tus neurotransmisores de vacaciones y ahora pues no hay quien los supla hasta que regresen, ¿no? Porque muchas veces también estas sustancias lo que hacen es, se unen al receptor, pero además estimulan que se libere, ¿no? La dopamina se cuenta, y a la vez impiden que se reabsorba. Muchos de estos neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, funcionan así, el cerebro suelta naturalmente, digamos, ante estímulos que te deberían generar placer, sexo, comer un chocolate, lo que sea que les genere placer, suelta estas pues, olas, imagínense, de serotonina o de dopamina, en el caso del placer, la dopamina, que está ahí, activa las neuronas y luego se reabsorbe, ¿no? La vuelven a reabsorber otras neuronas. La cuestión con las pues, sustancias que uno toma es que bloquean esa recaptura y entonces no se recaptura y entonces se queda la estimulación prendida. Pero imagínense hacer eso repetidamente durante un periodo más o menos prolongado, pues te agotas tus neurotransmisores, eventualmente vuelves a generar, pero en lo que los generas, pues pasas por estados, pues la cruda, por depresión y demás. Con la heroína, además, ¿no? Con los opiáceos, pues se presenta pues este agudo crudo, este cuadro de abstinencia que genera pues inquietud, desasosiego, fuertes dolores musculares, mucho dolor en los huesos, insomnio, diarrea, vómito, calambres abdominales, escalofríos y movimientos involuntarios de las piernas. Entonces es una dependencia realmente física y muy, muy, muy desagradable que, bueno, eventualmente, de hecho, hay casos de cuando la gente está usando, digamos, heroína, por ejemplo, de una manera habitual, no la puedes dejar en seco, te puedes morir. La abstinencia es tan fuerte que te puedes morir, porque tu cuerpo ya depende de esa sustancia. Por eso hay otras sustancias de reemplazo, ¿no? Hay diferentes tratamientos, vaya, y que van poco a poco, haciendo que tu cuerpo pues vuelva a comportarse de una manera pues normal, vaya. En fin, es muy importante y claro, aquí ya entra otro capítulo que ustedes pueden ver en diferentes documentales, que es la génesis de esta epidemia de opiáceos en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegó a ser algo tan gordo, ¿no? Un problema masivo con estos alcances que está fuertemente ligada a la industria farmacéutica. Es realmente abominable porque es una especie de crisis de drogadicción, de adicciones, generada desde el mercado médico. Es tremendo.
Y bueno, hay diversas versiones, digamos. HBO tiene un documental bueno como de 4 horas dividido en dos episodios que te pues cuenta, que retrata muy bien toda esta génesis, ¿no? de la familia Purdue, de la farmacéutica que hacía la oxicotina, ¿no? La oxicotina fue pues uno de este tipo de analgésicos que se empezó a recetar de manera indiscriminada, falsearon estudios, no solo faltaron estudios, sino que hicieron unas campañas de mercado brutales y empezaron a hacer que cada vez fueran más altas las dosis y generaron literalmente una crisis agudísima de adicciones, de una manera legal, ¿no? Llamaban que era como el mayor cártel en ese momento operando en Estados Unidos, era un cártel legal. Además, aquí hay luego unos candados curiosos, ¿no? La ONU, por ejemplo, tiene permitido, que yo sepa, a lo mejor hay datos más recientes, pero yo por ahí el dato que me había encontrado es que la ONU tiene permitido que 18 países alrededor del mundo siembren amapola, ¿no? Siembren amapola con esta finalidad de generar pues compuestos médicos. Se permite 18 países alrededor del mundo, lo estaba revisando de la ONU. Ninguno de ellos está en Latinoamérica, por cierto. Se imaginan que luego también eso tiene que ver mucho con esta especie de neocolonialismo de dónde crece esa amapola y de dónde no. Afganistán, sin ir más lejos, pues es uno de los principales productores a nivel mundial. Pero bueno, eso no ha impedido que actualmente pues en México, en Guerrero, por ejemplo, se siembre mucha amapola y no yo no pondría mano en el fuego que no termine algo de eso también en la industria médica, ¿no? Porque finalmente el motor de mercado de una industria farmacéutica mundial, ¿no? Pues es equiparable a lo mejor con sustancias ilegales. El caso aquí es que, bueno, pues se mezcla una cosa con la otra. Se usa para muchas cosas, ¿no? Ya les decía yo la morfina y bueno, incluso el fentanilo tiene una génesis médica, pero está la codeína que se usa para jarabes para la tos, está la metadona, está la pentazocina, la nalorfina, naloxona, y ya no me voy a meter más problemas de adicción porque son puros compuestos con nombres así. Pero bueno, eso, ya terminamos estos 2 bloques de tema más delicado, vaya, y dedicaremos los siguientes 2 a cuestiones de psicoactivos un poco más recreativas. Entonces no le cambien, vamos y venimos, @coteriart, #masaje cerebral, aquí les leo y nos escuchamos a la vuelta de la canción. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí entrando a la segunda mitad de nuestro segundo episodio del masaje cerebral, dedicado a psicoactivos, a drogas, a diferentes esferas, ¿no? De estas sustancias. Les decía yo que, bueno, pues estaba con muchas ganas de no estar solo. Ya voy a empezar a ser más lúdico también. Fui serio, en parte porque estar solo ante el micrófono pues imprime cierta seriedad, ¿no? De pregonar. Pero si ya me acompañaron ustedes aquí hasta acá o acaban de llegar, bueno, pues les cuento que sigo solo. Claudio tuvo una sobredosis, pero de tráfico, ¿no? Una sobredosis de tráfico en la Ciudad de México. Le mandamos saludos, qué frustración, ¿no? Como suele ser. Pero bueno, si la logra, y si no, estamos aquí para entrar a cuestiones más recreativas. Ya dejemos atrás el fentanilo y sus vertientes, que bueno, sí hay que tomárselas en serio y estar informados hoy en día es importante. Sobre todo, pues si ustedes se mueven en contextos urbanos, nocturnos, ¿no? Hemos visto yo platicaba hace poco con una amiga que es maestra y hablábamos de qué duro ser joven hoy en día en México, ¿no? Que te haya tocado pandemia, a lo mejor hiciste la prepa a lo mejor alguien que esté escuchando esto le hace ecos, a lo mejor hicieron la prepa en online, que ya de por sí, pues, y cuando el mundo se reactiva, ¿no? Tuvieron un par de años de encerrón o de salir, pero con culpa, porque no vaya a ser que yo funja como vector y contagie a mis papás, a mis mamás, a mis abuelos, abuelas,
No olvidemos que eso pues hace no mucho pues era lo patente. Y luego haces todo ese esfuerzo y cuando se reactiva el mundo, sales a la noche para encontrarte con un terreno muy diferente a lo que era hace 5 o 6 años, la Ciudad de México y en general diversas partes del país, en que pues hoy en día la oferta, digamos, de sustancias recreativas está fuertemente adulterada, si no por fentanilo y cuestiones más preocupantes, vaya, pues sí con cristal, ¿no? Mucha de la cocaína que se vende hoy por hoy en cualquier baño público de un centro nocturno de la Ciudad de México, pues por lo menos va a llevar cristal. O sea, la pureza estará en duda, dependerá mucho de diversas índoles, por ejemplo, a través de cuántas manos pasó, cuántos intermediarios hubieron, ¿no? Hasta que ese narcomenudista te lo está vendiendo a ti. Pero pues cada uno de esos pasos pues conlleva un corte, naturalmente. Y el caso es que en muchos lados la cocaína, lo que llamamos cocaína, no es ni 15% cocaína. Imagínense. Y es pues un montón de otras cosas, ¿no? También no hay por qué aparentar como que no, la vida pública nocturna de la Ciudad de México cada vez depende en qué delegación se muevan, pero pues los cárteles son más hegemónicos, eso no está en duda. Y no es ni siquiera beneplácito de los centros nocturnos, es bajo amenaza, ¿no? Y pues qué moralidad, qué conducta ética le vas a depositar tú a un narcomenudista que está en el baño vendiendo. O sea, vaya, muy mala idea consumir ahí. Yo solo les diría, si van a consumir, si van a conseguir cualquier sustancia, sí hagan un esfuerzo por conseguir un proveedor lo más de confianza posible, ¿no? Y eso quiere decir, mientras más lejos del momento y más preparado haya sido, pues más probable es que tengan una sustancia más confiable. También están los programas de análisis de sustancias. Pronto vamos a tener aquí un episodio como una nueva plataforma de análisis de sustancias que da el servicio en festivales y que, bueno, si ustedes lo están tomando en un contexto pues de festival de música, podrán asistir y sí vale la pena saber qué se están metiendo, ¿no? O por lo menos evitar esas pues sustancias más riesgosas. Fíjense que pues ya tiene varios años, pero hace unos años yo estuve grabando un programa llamado Droguería con Vice de diversos psicoactivos y de cultura urbana y de cómo estaban las drogas hoy por hoy aquí, ¿no? En nuestro contexto en la Ciudad de México, porque mucho del material de comunicación de la ciencia que hay en torno a las sustancias, pues o está en otro idioma, ¿no? O en otro contexto, mucho viene de España y pues son contextos muy diferentes de España a México. Cada vez se hace más en México, Colombia, Argentina, claramente que hay algunos esfuerzos ya en puerta y lo celebro. Pero bueno, en ese caso hicimos un episodio de cocaína y la idea era saber con qué estaba adulterada hoy por hoy aquí. Entonces saber con qué se estaba cortando. Y a través de esa investigación nos enteramos que en la actualidad desde Colombia y Perú ya trae un corte. Antes no era así, antes sí llegaba cocaína pura y acá la iban, ¿no?, cortando y adulterando, pero hoy por hoy trae un corte de origen, vaya. Entonces ha cambiado mucho a lo que uno lee, ¿no? A veces como la información sobre las sustancias, pues no está actualizada. La cocaína, pues les diría que es probablemente el estimulante de uso más común, ¿no? En contexto recreativo, pero también genera adicciones tremendas y sin duda, pues cuyo mercado a lo mejor es de los más lucrativos, ¿no? Que sin ir más lejos, pues en este país yo no les tengo que contar cómo ha contribuido eso a la situación tremenda que confronta nuestro país en todo el territorio nacional prácticamente, y el narcotráfico y la guerra contra las drogas, ¿no? En su origen, la coca, o sea, la hoja de coca, la planta de la hoja de coca que sí existe, pues, es de Perú, ¿no? Es donde se empleaba de manera habitual desde tiempos prehispánicos, masticando la hoja para, pues, conseguir estos pequeños impulsos de energía y combatir la fatiga asociada sobre todo al mal de altura, porque, bueno, hay tierras andinas muy altas que te generan, pues, sí, un mareo, una insuficiencia física, que por eso los pueblos de esa zona mascan la
la hoja, ¿no? Y es un mascado en que escupes, no te estás tragando. Y tiene un efecto anestésico local, y bueno, y es eufórico, pero bueno, relativamente ligero. Y su relevancia, pues en estas ceremonias religiosas, ocasionó que cuando sucedió la colonia, pues la conquista y posterior colonia, se vedara el uso de la planta. Actualmente se sigue usando así a nivel como de planta en zonas latinoamericanas, en diversas zonas, pero la cocaína como tal, como sustancia, fue sintetizada hasta finales del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, y por un tiempo pues gozó de muy buena estima dentro de la comunidad médica, ¿no? Piensen que se le emplea de diversas maneras, sobre todo a manera de anestésico local, pero también como antidepresivo. Sin ir más lejos, Sigmund Freud fue de sus mayores promotores, hasta que, bueno, varios pacientes desarrollaron psicosis por el abuso. En ese entonces también se hacían como, bueno, había diferentes formas de consumo, pero había presentaciones médicas, ¿no? Medicinales. Esto sí era con una cocaína pura, imagínense. Y bueno, en 1922 Estados Unidos prohibió su uso local, digamos, y en el 76, pues con esta vorágine prohibicionista se prohibió en todo el mundo. Ahora, la cocaína, si bien tuvo ese origen en laboratorio a nivel médico, hoy en día pues se produce de maneras muy diferentes, ¿no? Sobre todo en instalaciones improvisadas en la selva, en distintas regiones latinoamericanas. Y nada más para que se den una idea qué nos estamos metiendo cuando nos metemos un pase de coca, ¿no? Este es el proceso. Las hojas de coca se pican, se remojan y se mezclan con cal o cemento para extraer el alcaloide, que es la sustancia activa, ¿no? Es el alcaloide de la planta. Después se remoja en un disolvente como gasolina o queroseno durante varias horas y luego se filtra para eliminar el residuo líquido. El residuo o base que se obtiene de esto se vuelve a bañar en ácido sulfídrico y amoníaco para empezar la cristalización. ¿Ven, Ya van 3 pasos con cosas bastante poco... Pues sí, poco agradables de pensar que uno está consumiendo ahí de manera paralela, ¿no? Y ya que está esta cristal, se calienta en una estufa para evaporar el resto del líquido y el residuo se vuelve a filtrar totalmente. Y se obtiene así cocaína pura, o para ser más exactos, clorhidrato de cocaína, que es este polvo que constituye su presentación más habitual. Sin embargo, pues esta sustancia es tan fuerte y las ganancias potenciales, como ya sabemos todos aquí en este país, tan redituables que, bueno, pues usualmente atraviesa por varios procesos de adulteración o cortes antes de llegar al consumidor. Y, pues, como les decía, hasta que en ciertas partes del mundo no llega en el 15% de pureza. Ahora que vuelva, ya que veo que a lo mejor voy a tener que navegar en solitario este episodio, ahora que vuelva les cuento brevemente de con qué la cortan para que no ignoren que se están metiendo. Vuelvo, @coteriart, #masaje cerebral, no le cambien. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, estamos entrando a este ocaso de el masaje cerebral, segundo masaje cerebral sobre psicoactivos en esta quinta temporada, ¿no? Hemos dedicado otros episodios, les recomiendo por ahí que busquen en su feed El Experimento Mexicano, si es que quieren enterarse de una de las historias, a mí me parece más geniales y extraordinarias de la historia mexicana con respecto a las sustancias psicoactivas y las drogas. Ahí se lo pueden echar, y también tenemos uno dedicado pues a la sustancia más potente que se conoce, a la droga más potente que se conoce. Los pueden, y vamos a tener más, ¿no? Porque es un tema importante, es importantísimo abrir espacios y hacer materiales de comunicación de la ciencia, pues sobre sustancias psicoactivas de uso recreativo y no recreativo. Yo les estaba diciendo la cocaína, si la acaban de sintonizar, pues estamos hablando de cocaína y de con qué está rebajada o cortada la cocaína hoy en día. Fíjense que, bueno, puede tener muchos tipos de cortes, sobre todo laxantes, antiparasitarios de uso veterinario. De hecho, este antiparasitario de uso veterinario es este corte de origen que les digo que hoy por hoy tiene la cocaína de buena parte del mundo, ya viene con ese corte de un antiparasitario, que si lo ven es
prácticamente idéntico a la sustancia. O sea, estas ideas de cómo sabes si es puro o no, no, pues la echas en, o sea, no hay quien dice la prueba, si hay quien dice, bueno, en fin, dependerá de su experiencia en el consumo de sustancias. Hay una prueba que es echar un poco en agua y si se diluye o no, pero en fin, va a depender de muchas cosas. Entonces, laxantes, antiparasitarios, talco, bicarbonato de sodio, que bueno, son medio inofensivos para la salud todos estos, ¿no? Pero también en muchos otros casos, pues tiene cristal, como yo les decía, o otros tipos de anfetaminas. La metanfetamina o el cristal, pues es ya de amplia distribución en México. Otras anfetaminas, y les digo, pues recientemente a lo mejor un poco de fentanilo, ¿no? Porque imagínense, ustedes la rebajan con talco o con algo así que sea lo más barato, pero que no te va a dar un efecto, pues le pones un poquito de fentanilo, ¿sí? Pues como la sal al caldo, y entonces la gente que lo consume, pues sí está registrando un efecto, y hay unos estudios muy curiosos de eso. En Estados Unidos, por ejemplo, en el momento que empezó, la fiebre de la cocaína en los 90, 80, empezó a haber muchos cortes de narcomenudistas, y entonces hicieron experimentos en que se volvía a poner cocaína pura en las calles, y la gente, los consumidores que ya estaban habituados a consumir cocaína rebajada de alguna manera, pues se sentían robados cuando tomaban cocaína pura, porque claramente todo tiene que ver mucho con las expectativas, ¿no? En fin, si quieren saber más de esta historia tremenda que hoy por hoy es el presente, porque piensen que 1 gramo de cocaína, pues allá en centro de origen puede ir desde $5 y luego ir incrementando hasta 75, depende en qué lugar del mundo estén. O sea, es un cambio casi de un orden de magnitud. Y pues el mercado, digamos, global se estima en los 88,000 millones de dólares anuales. O sea, eso es más que el Producto Interno Bruto de varios países pequeños, ¿no? Por ahí, si se quieren leer esta historia, está 0000, lo dije 3 veces o 4, no sé, 000, de Roberto Saviano, que pues es un periodista, ¿no?, italiano que ha hecho pues mucha labor de investigación, y ahí en 000 les cuenta el panorama de la cocaína actual. Yo con lo que quería entrar al programa, fíjense que al final Claudio no llegó, ya no llegó obviamente, no se las estábamos haciendo de jamón, sino que me la estaban haciendo de jamón a mí, pero pues parece que está atorado en una marcha, un algo, y entonces ya nunca llegó. En fin, yo con lo que quería entrar era con el LSD, porque era lo que ustedes nos habían preguntado a partir del último episodio con Ale Ortiz Medrano, que decían que estábamos hablando de LSD, de ácido, y no habíamos dicho qué era ni de dónde venía, como que les faltó más información, ¿no? Porque solo estábamos hablando como del carácter de los psicodélicos ya en un contexto como de terapia, sobre todo pues psiquiátrica, actual. Y esa iba a ser mi pregunta para Claudio. ¿Qué significan las siglas LSD? Díganme ustedes allá afuera si saben, ¿no? Se las voy a tener que revelar pronto, pero bueno, les digo mientras lo piensan que es una de las sustancias psicoactivas o psicodélicos de más potentes y de más amplio uso a nivel recreativo. Sí recreativo. LSD es dietilamina de ácido lisérgico. ¿Será que Claudio lo hubiera atinado? No sabemos, nos quedaremos con la duda. ¿Y de dónde viene? Iba a ser mi otra pregunta para Claudio. ¿De dónde viene esta sustancia? Porque claro, si bien hoy se genera en el laboratorio, es una sustancia que se sintetiza en el laboratorio, tiene un origen natural, ¿no? Su síntesis, su descubrimiento, esta sí se descubrió, pues viene del cornezuelo del centeno, del ergot, es decir, de un hongo, proviene de un hongo. Y ahí les hace un guiño a, pues claro, la psilocibina, que es la sustancia activa de los hongos, digamos, más clásicos, de los hongos alucinógenos. Pues el LSD se parece muchísimo, a nivel molecular se parece muchísimo, y si se dan cuenta, pues tiene una razón, es que es un compuesto que también nos heredaron los hongos. Pero bueno, de un tiempo atrás se empezó a sintetizar en el laboratorio. Y el gran problema hoy por hoy con el LSD, a veces lo digo mal, perdónenme, es mi dicción. No es mi dicción, es mi dislexia, es diferente. Es que, claro, hoy en día solo hay unos cuantos laboratorios en el mundo que están capacitados o que tienen permisos para sintetizarlo puro. Y entonces los químicos necesarios, ¿no?, sus precursores, son de venta muy restringida, lo cual, en combinación con el
paradigma prohibicionista que sigue aplicando en todos los países de la ONU, pues ha ocasionado que existan muchas variantes en el mercado de dudosa procedencia o directamente sustituidas por otras sustancias. Estos del programa de análisis de sustancias, por ejemplo, nos contaban que uno de los adulterantes más comunes del LSD es una sustancia que se llama NBOME, como NBOM, imagínenselo, y que es mucho más potente y se puede estirar su efecto pues, por 20 horas, ¿no? Pónganse que un viaje de ácido de por sí ya es una sustancia que te da un viaje largo, ¿no? 8 horas, 10 horas, con efectos bastante fuertes. Imagínense que se estire por 20 horas, ¿no? Es otra cosa. También hay LSA y en fin. Con el LSD, por ejemplo, ahí pues probablemente no se vayan a meter con fentanilo, que yo sepa no se adultera porque es diferente, ¿no? Es otra cosa totalmente. Bueno, piensen que se te da, digamos, los efectos son físicos y psicológicos. Es difícil estandarizarlos porque tienen un componente muy subjetivo, ¿no? Pero podríamos decir que así en dosis bajas se presenta euforia, aumento de la susceptibilidad emocional, aumento de las asociaciones libres y los impulsos creativos, distorsión de las proporciones corporales y sensación de que los sentidos están agudizados y de que el pensamiento fluye más rápido, ¿no? Eso es a dosis bajas. A dosis altas, pues ya se registra un colapso de la percepción temporal y una alteración completa del sistema sensorial, con distorsiones y alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, así como estados transitorios de sinestesia, ¿no? Es común que la realidad se perciba como inestable o incoherente y que pues el usuario experimente introspecciones muy profundas e incluso vivencias que rayan en lo místico, ¿no? Por otro lado, pues también se suscitan de pronto episodios ansiosos o angustiantes y pues lo que hablábamos con Alejandro Ortiz Medrano, si el entorno no es el adecuado, esto puede llevar a momentos de paranoia, ¿no? O ataques de pánico. Eso llamado como, digamos en el argot, mal viaje, el mal viaje del ácido, ¿no? Eso va pues cambiar dependiendo del usuario y el contexto. En general, muchas veces con el ácido lo que pasa es que se van mezclando estos estados. Entonces tú pasas por un estado de dicha plena, absoluta, a uno como de revelación mística y luego un momento pues de confrontación con algún tipo de a lo mejor inestabilidad de la realidad o directamente una alucinación visual angustiosa, ¿no? Entonces, pues por eso es importante estar en un entorno pues, seguro y cómodo y nada más saber que se puede extender por 8 horas, ¿no? Nada más se los digo para si algún día ustedes nunca han probado un ácido, no es la mejor idea metérselo en un festival con decenas de miles de personas en que además cuando salgan no va a haber manera de regresarse a sus casas, o sea, definitivamente esa no es la mejor situación o el mejor contexto, pero ustedes sabrán, no es cierto. Y bueno, así el masaje cerebral se va a abocar a seguirles trayendo de vez en cuando información de sustancias de psicoactivos. Cuéntenos qué les interesa, de qué no hemos hablado, por ejemplo, podremos dedicar un episodio al chemo, ¿no? A los inhalables, al popper. Bueno, hay una diversidad en la paleta, digamos, de sustancias. Si les interesa, escríbanos. Saben que si quieren más información de cualquiera de estas cosas, pueden escribirnos directamente a científicosanónimos@gmail.com y yo con gusto ahí les mando papers, artículos científicos donde sustentamos nuestras investigaciones y pues pronto tendremos a los del programa de análisis de sustancias, bueno, del nuevo programa de análisis de sustancias, Checa tu sustancia, para que nos cuenten un poco del momento actual y los riesgos diversos que se van generando. Les diría que pues siempre hay que tener un consumo, si es recreativo está bien, pero responsable, ¿no? Responsable e informado. Y nos escuchamos la próxima semana, ahora sí con Claudio, esperamos. Si el tráfico no dura una semana, Claudio vendrá para el siguiente episodio. Gracias por escucharme. Andrés Cota Iriart, Sociedad de Científicos Anónimos. Ya saben que me pueden contactar ahí en @Cota-Iriart. Hasta la próxima. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor